Buenos días a todos. Espero que me escuchéis bien. Lo primero, antes de empezar, sobre todo, desear que todos estéis bien, que lo estéis llevando de la mejor manera posible, ¿vale? Y que, bueno, pues que hago extensible, pues que todas vuestras familias, conocidos, etcétera, se encuentren también en buena situación, ¿de acuerdo? Daros las gracias a todos por acudir a este webinar, ¿vale? Sobre todo espero que sea un webinar que os sirva para daros unas ideas, que veáis la utilidad y que, bueno, pues que os vayáis un poco con la idea de que he conocido algo más y por qué tengo que confiar un poquito en este tipo de soluciones de backup y por qué son necesarias, ¿de acuerdo? En principio, bueno, pues el webinar, como podéis ver, es protección de Office 365 y puestos de usuario con Veeam Backup, ¿vale? Contaros que EFOR, bueno, pues es Gold Partner de Veeam por tanto, bueno, pues estamos especializados en prácticamente todas las soluciones que Veeam tiene en el mercado, ¿de acuerdo? Contaros un poquito, me vais a perdonar simplemente 2 minutos, ¿vale? Voy a ser muy rápido. Contaros quién es EFOR, para los que no nos conozcáis, pues EFOR pertenece a Integra. Integra es una visión consultora, por decirlo de alguna manera, es una consultora tecnológica en la cual, pues bueno, abarcamos casi una decena de empresas dedicadas pues desde la consultoría tecnológica a los mundos de los verticales de CRP, pasando por formación en consultoría y talento, recursos humanos o marketing digital. Por ejemplo, presentamos soluciones, por ejemplo, para verticales de hostelería, formación a distancia, somos operador de telecomunicaciones. En fin, lo que buscamos es dar servicio al cliente dentro de un entorno de TI que no le falte de nada y que no tenga que salir de nosotros, porque nosotros somos capaces de afrontar todas las soluciones que el cliente pueda tener. Aparte de Veeam, nosotros también somos líderes y Gold Partner en marcas como IBM, como Microsoft, como Lenovo, en fin, somos referentes también entre este tipo de soluciones. Simplemente nuestro reto, y es un poquito que es el leitmotiv de nuestra empresa, que es la cultura de anticipación y por tanto lo que queremos es ser capaces de resolver pues, las necesidades que tengan nuestros clientes, pues aportando conocimiento, experiencia y hoy más que nunca en aquello que esté por venir, ¿no? Entonces, bueno, este lema yo creo que viene muy bien porque nuestro lema es cultura de anticipación. Entonces, en estas circunstancias yo creo que más que nunca es necesario tener esta cultura que EFOR, que el Grupo Integra, lleva desarrollando mucho tiempo. ¿Vale? Dentro del área que yo llevo, pues personalmente me dedico a la parte de la hardware de infraestructura. Como decía, somos Gold Partner en numerosos fabricantes, desde servicios de virtualización, desde servicios de hiperconvergencia y, bueno, soluciones de almacenamiento, damos soluciones para disaster recovery, gestiones unificadas de storage y, bueno, un poquito tengáis una visión más a lo que yo me dedico de una manera más directa, ¿vale? Dentro de Foresta es un poco mi área, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues hoy venimos a hablar de Veeam, que como sabéis, Veeam es líder fabricante en soluciones de backup. Inicialmente empezó para entornos virtuales y ya es capaz de cubrir no solo el entorno virtual, sino los entornos físicos y a través y bueno, desde hace un tiempo, pues con un foco también muy claro en soluciones de los servicios estrella de Microsoft, como son Office 365, ¿no? Veeam Backup para Office 365 y a su vez Veeam Backup Recovery con su Veeam Agent, ¿de acuerdo? Son productos que están pensados pues, para proteger nuestras cuentas de Office 365 y nuestros desktops o nuestros servidores físicos, ¿no? En este caso, adelantando un poquito la parte de Veeam para Office 365, pues Office 365 básicamente son 3 pilares los más importantes, por decirlo de alguna manera, que serían SharePoint, que sería Exchange, o el correo, o Office On, y la última parte que sería OneDrive for Business, ¿de acuerdo? Esas serían las 3 patas principales. A partir de aquí vamos a hablar de por qué debemos de hacer backup de Office 365, ¿no? Como cuando os inscribiríais, pues bueno, pues no sé si os acordáis, había una opción, una parte donde hablábamos de por qué necesitamos hacer backup de Office 365 y principalmente es bueno porque la gente muchas veces tiene la sensación equívoca de que Microsoft está
haciendo backup continuamente de su correo, de sus datos de Exchange Online, de sus datos de Office 365, y esto no es exactamente así, ¿vale? En principio, bueno, vosotros sabéis que si borráis un correo, si borráis un elemento de Office 365, me da igual que sea un archivo en SharePoint, que sea un documento en Teams, que sea un documento en vuestro OneDrive, eso permanece unos días, en principio hasta 30 días, en una papelera de reciclaje. Una vez que esa papelera de reciclaje se ha borrado, ese documento ya no se puede recuperar, ya no hay un backup para decir, oiga, que perdí este correo, este documento hace 31 días. Ya no hay posibilidad. ¿Vale? Desde ese punto de vista, claro, si tú lo has borrado conscientemente, pues bueno, pues no es un problema, ¿vale? El problema viene desde otra perspectiva, ¿no? Puede ser un borrado accidental donde borrasteis algo por error, no os percatasteis, no os disteis cuenta y en un momento dado, bueno, pues lo echéis en falta, ¿no? Es decir, necesito recuperarlo, bueno, pues en principio ya como decía, no hay manera. Bueno, la otra opción que yo creo que es un poco la que más la gente nos pregunta y más nos suele requerir, principalmente son por requisitos legales y de cumplimiento. Esto al final viene dado un poquito porque, claro, vivimos en una época en donde la información, pues porque según qué circunstancias legales nos puede ser requerida en una sucesión de años, ¿no? Cada entorno puede tener eh, sus consideraciones particulares, ¿no? Pero muchas veces, pues bueno, pues notarías que tengan que tener durante 4 o 5 años guardado todo tipo de documentación que hayan podido ser enviadas o que estén utilizando SharePoint como gestor documental y puedan estar depositando ahí toda su documentación. Bueno, pues en un principio, pues como hablábamos, si no tengo una copia de seguridad, no almaceno esos años y sufro de cualquier problema en mi documentación, pierdo por el motivo que sea. En principio, bueno, pues cuando nos vengan y nos pidan esa documentación que legalmente tenemos que tener guardada, bueno, pues será efectivamente un problema grave cuando digamos que no lo tenemos y no lo podemos recuperar, ¿no? Por tema de políticas de retención, pues en principio también las empresas propiamente pueden decir que en un momento dado tengan sus propias políticas y digan, oye, para mí es importante mantener la documentación guardada durante X años, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una política que nosotros aplicamos, que decimos que preferimos tenerla de cara a X años, pues un poco bien, por lo que podría ser volver un poco al punto 2, por los requisitos que pueda, o simplemente porque la empresa considera que para él un proyecto tiene que tener guardado durante 10 años en un momento dado porque es el ciclo de vida de un producto que puedan tener en desarrollo, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esas políticas implican que esa información tiene que estar guardada 10, 12 años, por decir algo, ¿de acuerdo? En principio tendríamos, bueno, BIM aquí suele hablar un poco, esto lo divide en un cuarto y un quinto punto, bueno, yo lo unifico en un cuarto punto, que sería el tema de amenazas internas y externas, ¿de acuerdo? Sobre todo, no será ni la primera empresa ni la última que nos llama y nos dice que un usuario cabreado ha decidido, bueno, pues eliminar información, proyectos o cosas similares, ¿no? Eso podría ser un tipo de amenaza interna, lógicamente. Usuarios que ya no vamos a hablar del propio perjuicio del usuario poco hábil, ese lo vamos a dejar en protección de borrados accidentales, del punto 1, pero sí que puede haber usuarios que en principio de manera malintencionada pues quieran llevarse documentación, quieran borrar documentación o simplemente pues en una situación como de cierto mojeo con la empresa, vamos a llamarlo así, decida pues, bueno, pues borrar esa información, ¿no? Y por otro lado, la parte de amenazas externas. Bueno, la parte de amenazas externas, en principio, pues todos estamos a la orden con los CryptoLockers, con cualquier sistema de hacking que nos puedan penetrar, que nos puedan robar información y eso, pues queramos o no, es algo que tenemos que cuidar, ¿de acuerdo?
bueno, pues es un motivo más porque podemos necesitar hacer un backup de nuestros documentos, de nuestras configuraciones, de nuestros datos en Office 365. Y por último, bueno, ¿por qué también nos es considerablemente razonable tener un backup de Office 365? Bueno, también porque nos permite una gestión de entornos híbridos, ¿de acuerdo? Se sale un poquito igual de los otros 4 puntos anteriores, pero sí que es cierto que en temas cuando estamos haciendo migraciones, cuando estamos haciendo cierta traspaso, estamos traspasando nuestros Exchange on-premise a nuestros Exchange online o SharePoint on-prem a Exchange online, etcétera. Bueno, pues ahí en principio BIM para Office 365 nos va a permitir gestionar tanto el entorno on-prem como el entorno online, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues es una solución para que mientras estamos haciendo también esa transformación podamos sentirnos protegidos y seguros sobre todo lo que estamos moviendo al cloud, ¿de acuerdo? En principio, esta sería la parte de los porqués. Y aquí hay una pequeña frase que, bueno, como que comentaba eh, que si no queda claro lo que quiero contar, o sea, que hay uno que la propia Microsoft, ¿de acuerdo?, utiliza en sus acuerdos de servicio. ¿Vale? Entonces, si lo leemos y lo traducimos, pues bueno, aquí lo que Microsoft nos dice es que nos esforzamos por mantener los servicios en funcionamiento y de que, sin embargo, todos los servicios en línea pues, son susceptibles de sufrir interrupciones más grandes, ocasionales, y que Microsoft no es responsable de ninguna interrupción o pérdida que se pueda sufrir como resultado. Que en caso de una interrupción es posible que no se pueda recuperar su contenido o datos que haya almacenado. Por tanto, le recomendamos que haga una copia de seguridad periódica de su contenido y datos que almacenan los servicios o almacene usando aplicaciones y servicios de terceros. Por tanto, si ya teníamos alguna duda de por qué, si Microsoft ya no lo está avisando, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué necesitamos para hacer un backup con BIM? Pues bueno, pues necesitamos tener una cuenta de administrador global del tenant de Office 365. Necesitamos un equipo, no necesitamos mucho requerimiento. Ya estáis viendo que con 8 GB de RAM, 500 GB, lo de multicore 4 horas es que prácticamente ya cualquier equipo lo puede tener, lo tiene esto. De acuerdo a unos requisitos que van desde Windows 2008 en adelante, es decir, incluso eso nos puede servir un propio PC y por último un repositorio de backup, es decir, un espacio con espacio suficiente pues, para almacenar nuestros datos en pos de las políticas de retención que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? En principio, hoy por hoy, un repositorio de backup puede ser cloud, puede ser un repositorio físico, puede ser un equipo con un disco duro USB conectado a su ordenador o puede ser un servidor, una cabina de almacenamiento. Es decir, aquí es flexible completamente. Cada empresa a sus medidas, ¿de acuerdo? No se tiene que hacer una inversión desmedida para hacer backup de Office 365. Estamos hablando de que con unos pocos centenares de euros empezaréis a tener una protección real, efectiva y consistente de todos vuestros datos que podéis estar almacenando en Office 365. ¿De acuerdo? Así que, bueno, el diseño no me voy a meter mucho, ¿de acuerdo? Simplemente, pues nosotros tenemos en la parte superior, aquí tenemos en la parte superior lo que serían los servicios online de Microsoft, OneDrive, Exchange, SharePoint, ¿vale? Como siempre, BIM se apoya en sus proxies para sacar el músculo y la potencia a la hora de realizar los backups, ¿de acuerdo? Donde nosotros tenemos un conector que nos va a conectar con la parte on-prem de nuestro servidor físico o el servidor, puede ser una máquina virtual en Azure o en Amazon o donde queráis, ¿de acuerdo? No es ningún problema. Un repositorio de backup, como os decía, que puede ser un repositorio en cloud, que puede ser un pincho USB, que puede ser lo que necesitéis. Cada uno tiene en su casa, sabrá exactamente qué es lo que necesita. Estamos hablando de que es una solución que es económica y que puede servir perfectamente para cualquier entorno, desde grandes centenas de Office 365 con miles de usuarios
a pequeñas empresas con 2 o 3 usuarios, ¿de acuerdo? No hay ningún problema y cada cual en su entorno lo puede gestionar. Luego no vamos a necesitar grandes requerimientos. Y luego en un principio ya lo que tenemos pues a la hora de recuperar pues serían 3 Beam Explorer, un Beam Explorer OneDrive, un Beam Explorer Exchange Online y un Beam Explorer SharePoint Online. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos pues pensado y destinado para recuperar los datos de un correo electrónico, de un archivo de OneDrive o de un archivo de SharePoint. Cuando hablamos de SharePoint, hablamos de que Office 365 no es solamente estos 3 productos, no es solo OneDrive, no solo es Exchange, no solo es SharePoint. Tenemos otros productos dentro de los paquetes de Office 365, como puede ser Teams, como puede ser Planner, como puede ser, pues no sé, otro cualquiera de los que pueda, el To-Do, por ejemplo, no sé si ahora se dice Office 365. A ver, BIM para Office 365 va a hacer backup de todo aquello, ¿vale?, que se deposite en cualquiera de estos 3 servicios, es decir, en OneDrive, en Exchange o en SharePoint. Tanto Teams como Planner, etcétera, suben una serie de archivos, ¿de acuerdo? Podemos utilizar como repositorio de archivos y esos archivos al final van a parar a SharePoint. Por tanto, esos archivos se van a hacer backup, ¿de acuerdo? Si me van a guardar historiales de llamadas, si me van a guardar otro tipo de historias, no lo hace, ¿de acuerdo? De momento no lo hace. Pero sí que es cierto que, para que os hagáis una idea, de la versión 3 a la 4 no tardó mucho, unos pocos meses en sacar una nueva versión. Y van metiendo mejoras y van metiendo características. Estoy seguro que todo esto se va a ir cubriendo y en el roadmap seguro que BIM estará dándole vueltas para ello. Pero a día de hoy lo que os puedo decir es que si yo quiero guardar mis historias de conversaciones que he tenido en Teams, eso no lo puedo guardar. Pero si voy a guardar, si he subido un archivo que yo he compartido en un grupo de Teams, estar seguros que eso va para al fin y al cabo SharePoint y eso se va a guardar, ¿de acuerdo? Ahí no va a haber problema. Entonces, bueno, como os decía, podemos con los exploradores de BIM Backup, podemos mostrar contenido en un archivo, podemos restaurar elementos de Exchange de SharePoint tanto online como on-prem, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Podemos exportar datos que nos sirvan para migraciones. Podemos enviar elementos como datos adjuntos en un email, es decir, yo restauro un correo, yo restauro un archivo y directamente ya lo puedo mandar como un archivo adjunto de correo electrónico sin tener que pasar a hacer pasos intermedios, ¿de acuerdo? Podemos, y esto a mí me parece muy interesante, es comparar elementos con los del entorno de producción. Es decir, en un principio tengo mis dudas de qué es lo que se ha borrado y cuándo se ha borrado, y BIM es capaz de hacerme una comparación y demostrarme qué archivos han sido los que se han modificado, de acuerdo, con una vista completamente personalizada y muy efectiva a la hora de recuperar ese tipo de archivos. Lo cual esto, en un momento de una restauración masiva, nos puede venir de una manera, nos puede venir muy bien, ¿de acuerdo? Nos puede ahorrar mucho tiempo. Podemos elegir dónde restaurar los datos, ¿de acuerdo? Y estas, bueno, pues son, yo creo que algunas de las nuevas características y mejoras para esta versión 4 que ha salido, ¿vale? En principio, características. Esta me parece hoy por hoy imprescindible, que es la primera, soporte para almacenamiento basado en objetos. Es decir, ya puedo tener como repositorio de mis backups de Office 365 un Amazon, en Amazon, un tipo call, o sea, tipo S3 o Blob Storage de Amazon, perdón, de Microsoft o IBM COS, es decir, este almacenamiento que es muy económico, y que, bueno, pues nos va a permitir basarnos en esta filosofía de 3-2-1 en la gestión del backup, es decir, tener mínimo 3 copias de seguridad en 2 dispositivos distintos y uno de ellos en un ajeno, o sea, externo a nuestras instalaciones. Por tanto, de esta manera, para que os hagáis una idea, podríamos cumplir perfectamente el tener un backup on-prem y que al mismo tiempo después esto se nos fuera subiendo al cloud a un tipo de almacenamiento muy económico como puede ser, pues ya te digo, S3, Blob Storage de Microsoft o COS-IBM o cualquier otro almacenamiento en cloud, ¿vale? Basado en el estándar S3, de acuerdo, de Amazon. En principio, yo creo que nos ofrece una posibilidad muy interesante a la hora de
de tener nuestros backups seguros, ¿de acuerdo? Luego han hecho mejoras, sobre todo en el tema de rapidez con SharePoint y OneDrive. De hecho, BIM, incluso, bueno, no sé si lo sabéis, pero a la hora de hacer backups, Microsoft, entre comillas, pone un pequeño problema, que es, bueno, que hay un límite de descarga en velocidad, quiero decir, por usuario, ¿de acuerdo? Entonces, eso suponía un problema cuando en organizaciones con una cantidad de datos medianamente importante, bueno, pues no podían bajar con toda la velocidad que ellos necesitaban. Bueno, pues bien, esto lo ha solucionado, lo que ha hecho es capaz de añadir varias cuentas, ¿de acuerdo? No solo una cuenta administrador global, podemos añadir varios usuarios de tal manera que podamos multiplicar, llamémoslo multihilo, todos los usuarios que con esa información de manera segmentada y lo que van a hacer cada uno es, bueno, pues aprovechar ese ancho de banda que Microsoft les ofrece para la descarga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a poder mejorar esa rapidez en la descarga. Otras mejoras adicionales, bueno, pues que sobre todo en generación de informes, hay un Cloud Credential Manager, un Password Manager mejorados que nos van a permitir no tener, bueno, pues tener un almacén de esas credenciales y poder utilizarlas un poquito de una manera cuando quiero tener varios repositorios, cuando quiero tener varias cuentas, etcétera, pues de una manera un poquito más ágil y sobre todo, bueno, pues ya dentro de los entornos de desarrollo, etcétera, pues bueno, cumpliendo estándares de APIs RESTful, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué es lo que me gustaría enseñaros? Bueno, pues lo que sí que me gustaría enseñaros ahora es un poquito la parte de las consolas de BIM para Office 365, ¿de acuerdo? Porque lo tenéis un poquito en cuenta, ¿de acuerdo? BIM para Office 365 y luego pasaremos a hablar un poquito de la parte de BIM. Podemos crear tareas, ¿de acuerdo? Podemos añadir tareas que en principio pueden ser completamente granulares, ¿vale? Donde podemos decidir hacer un backup de toda la organización o podemos hacer un backup granular donde podemos seleccionar un usuario, un grupo, un sitio, una organización, lo que más rabia nos dé, ¿de acuerdo? Este es un tema mío particular que tengo para pruebas, ¿de acuerdo? Si me queréis escribir esa dirección de correo que aparece en pantalla, pues bien, pero no quiero que no la revise y solo lo utilizo para estas cosas. De hecho, la suelo dar de alta solo para estos webinars y estas situaciones. Bueno, como decía, puedo añadir un objeto de manera granular, ¿de acuerdo? Puedo añadir objetos a excluir, si yo tuviera un grupo, o tuviera sitios, o tuviera, aquí podría añadir igualmente, ¿de acuerdo? Puedo añadir un repositorio, ¿vale? Puedo tener varios repositorios, en principio, contaros que ahora pasaremos a ver la parte de Office 365, o sea, la parte de cómo BIM migran los backups a cloud, de acuerdo, como os comentaba, para el almacenamiento orientado a objetos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo elegir un primer almacenamiento y puedo darle una periodicidad, ¿de acuerdo? Con la hora que a mí me convenga, un número de intentos, ¿de acuerdo? Y ya luego lo que puedo decirles, bueno, si quiero lanzar el trabajo directamente. Yo le voy a dar a lanzar el trabajo directamente, esto me hará el backup de los datos de mi usuario, pero lo que sí que me interesa un poquito, pues es ir viendo aquí la parte de la infraestructura, ¿de acuerdo? Yo aquí lo que, simplemente porque veáis un poco cómo se hace, es relativamente rápido, relativamente sencillo. En principio, a la hora de recoger bueno, aquí hace falta lógicamente tener conocimientos de vuestro proveedor de cloud, es decir, que pueda ser Azure, que pueda ser IBM, que pueda ser Amazon, lo que necesitáis lógicamente es una serie de configuraciones que habéis tenido que hacer ya sobre vuestro proveedor cloud. Principalmente, pues crear la cuenta de almacenamiento a la que queréis acceder, ¿de acuerdo? En principio, pues bueno, pues somos partners de IBM, somos partners de Microsoft, bueno, pues podemos elegir, me da igual de Azure, ¿de acuerdo? Una cuenta, ¿de acuerdo? Una región
Y si yo tengo un contenedor, ¿de acuerdo?, creado, ¿vale?, lo podría seleccionar. Si tuviera alguna carpeta, su carpeta dentro de, pues la podría seleccionar o podría crear una. Vale, y ya tendría aquí. ¿Cómo interacciona esto con los backups que yo ya estoy haciendo? ¿De acuerdo? Yo lo que hago es aplicar una serie de políticas que lo que va a hacer es que un repositorio de backup le voy a dar una política de retención en base a mis necesidades en la empresa y le puedo decir en qué momento quiero que me revise la política de retención si está cumpliendo. Diariamente, mensualmente, de tal manera que a mí lo que voy a poder hacer es decirle, oye, todos los días revísame a ver para que todo lo que ya no cumpla esta política de retención o todo lo que ya cumpla esta política de retención me lo subas o me lo almacenes o me lo dejes o me lo quites, quiero decir, esto un poquito en función de nuestras necesidades, ¿no? Por verlo un poquito, sí que es interesante que hay una opción que no la comentaba. Cuando yo tengo un objeto, lo que voy a hacer es, bueno, prácticamente lo que voy a decir es cuándo va a tener que subir esa información. Yo lo tengo programado para que todos los días, pues bueno, pues me haga un testeo, me compruebe a ver si hay un nuevo backup y si hay un nuevo backup, ese backup pues me lo suba a este repositorio que tengo yo aquí en el club y que va a ser, bueno, pues esta parte de almacenamiento barato. Además tiene una característica que es interesante, lo digo para que no crezcan demasiado, y es poder marcarle una política de decir, oye, no me ocupes más de 1 tera, no me ocupes más de 2 teras, porque si, claro, esto no nos damos cuenta, empieza a crecer, pues igual luego nos viene una factura importante, aunque es un backup económico, pero si nos descuidamos y de pronto hemos subido 150 teras, pues bueno, pues igual nos viene una factura que no nos esperábamos, ¿no? Entonces, probablemente porque igual en la programación no habíamos hecho algo bien, porque no habíamos tenido en cuenta algún tipo de cosa y que y esto, bueno, pues nos va a evitar ese susto, ¿de acuerdo? Para el tema de esto, en cuanto al tema de Office 365, ya os digo, ¿qué es lo que necesitamos? Pues realmente no necesitamos, para añadir una organización, poquita cosa. Es decirle qué tipo de organización de deploy vamos a hacer, si es un entorno Microsoft Office 365, si es híbrido, si es on-prem, ¿de acuerdo? Qué productos queremos proteger, de qué región y con qué tipo de autenticación. Bueno, sabéis que desde hace un tiempo Azure Office 365 en los tenants están cambiando el tema de autenticación, ya no es usuario y contraseña, y hay en base a una serie de certificados, etcétera. Bueno, pues eso en principio que lo sepáis que también se puede configurar de un modo o de otro dependiendo del tenant si no lo hemos convertido todavía al nuevo tenant. ¿De acuerdo? Si es autenticación básica, usuario, contraseña, ¿de acuerdo? Bueno, os lo enseño desde que ya está configurado. ¿Vale? Y con esto y poco más ya podríamos tener acceso a nuestro tema. Lo que os decía, yo quiero recuperar, bueno, estos son todas las tareas, yo tengo una tarea puesta que cada 5 minutos me hago una copia, como veis esto funciona perfectamente y voy generando copias de seguridad de todos los datos, bueno, pues que al fin y al cabo un correo es un elemento vivo, un SharePoint es un elemento que está a diario funcionando. Y además tenemos la ventaja, tenemos la suerte, entre comillas, que no va a penalizar el rendimiento de nuestros servidores. Entonces, porque voy a poner una tarea que se ejecute una vez al día, ¿de acuerdo? Y pues un archivo que he podido perder hace 5 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues
si yo multiplico el número de tareas, menos riesgo de poder perder una información de esa manera, ¿no? A la hora de recuperar un archivo, cuestión de decir de qué queremos el explorador. Podemos coger un archivo de Exchange del último estado o podemos seleccionar y decirle, oye, yo quiero recuperar un correo electrónico usando cualquier punto de restauración. Venga, pues del día 12, del día 13, ¿vale? Esto me abrirá el Internet Explorer. Vale, me avisa de que cuando yo hago restauraciones desde un objeto que está en cloud, que puede haber cargos, ¿de acuerdo? Principalmente sabéis que, y si no lo sabéis os lo comento, generalmente los sistemas estos de almacenamiento orientado a objetos no suelen cobrar nada por la carga de archivos, pero cuando hay descarga, ¿de acuerdo? Se suelen aplicar unos cargos. Si es poco, no pasa nada. Si tengo que recuperar todo un tenant de varios centenares de teras, pues ahí sí que puede haber un coste importante, pero estamos hablando de que serían situaciones muy excepcionales, ¿no? Recuperar un archivo, recuperar un documento de unos pocos megas o incluso algún giga, pues bueno, que nadie se rasgue las vestiduras, que no supone tener que empeñar el coche ni las joyas de la boda ni nada por el estilo, ¿vale? Desde aquí, bueno, pues lo dicho, ya veis que tengo mi programa de correo, o sea, una estructura de mi programa de correo, donde puedo tener mi carpeta inbox, la carpeta de correos entrantes, ¿de acuerdo? Y puedo seleccionar y puedo recoger lo que os decía. Puedo comparar con producción, puedo decirle, mira, compárame con producción, qué es lo que tenía aquel día, puedo restaurarlo, ¿de acuerdo? Puedo exportarlo o puedo, como ya decía, directamente mandarlo por correo. Va indexado, puedo buscar en un momento dado cualquier documento, no tengo que ponerme a buscar carpeta por carpeta, pues si ya conozco algún parámetro, pues ya directamente puedo hacer una búsqueda, ¿vale? Es decir, es visual, es práctico, es fácil de utilizar. En ese sentido, podéis estar, yo creo, que no necesitáis de grandes conocimientos como para no poder ejecutar estas tareas, ¿de acuerdo? En principio yo creo que cualquier administrador o con unos poquitos conocimientos es capaz de solventar cualquier recuperación, ¿de acuerdo? No tiene que ser una tarea muy específica. Vale, y esto es un vistazo rápido a Office 365, ¿de acuerdo? A la hora de restaurar, a la manera de hacer backup y qué nos ofrece para solventar, pues bueno, pues estas necesidades que necesitamos de backup sobre este producto, ¿no? Ahora me gustaría hablaros un poco de la protección del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Hablar un poquito, bueno, de BinAgent, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vengo a comentaros un poquito, bueno, lo que me gustaría enseñaros lo primero. BinAgent es un producto que está pensado pues para hacer backup como hablábamos, de los equipos de escritorio e incluso de servidores físicos, ¿de acuerdo? Que por el motivo que sea no han podido ser virtualizados y siguen estando ahí un poco, pues cada vez son menos, pues son algunas veces setas aisladas, pero bueno, seguimos teniendo la necesidad, ¿no?, de gestionar este backup. O incluso, pues por ejemplo, hablemos de que son soluciones virtualizadas, pero por ejemplo por productos que no están soportados directamente en la virtualización, o sea, entornos de virtualización no soportados directamente por BIM, ¿no? Oracle VM se me ocurre, por ejemplo, y necesitamos, pues bueno, pues hacer backup de este tipo de máquinas de una manera lógica y centralizada, ¿de acuerdo? Bueno, BIMagent tienes tres opciones, ¿de acuerdo? Una free, que está para tenerla en vuestra casa, para el equipo del colegio de los chicos y estas cosas, me parece una solución perfecta, me parece una solución que, bueno, pues que nos permite
tener un backup incluso bare metal de nuestros equipos, ¿vale? Pero perdemos bastante el control sobre lo que se hace, ¿de acuerdo? Entonces sí que tenemos dos opciones que serían, yo entiendo que son los entornos ideales para empresa, que serían la parte workstation y la parte server. ¿De acuerdo? Dentro de la parte de workstation y la parte de server, en diferenciación con tanto con la gratuita, sí que lo que principalmente en la parte de workstation es la posibilidad de usar repositorios cloud, como os comentaba, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí de usar repositorios cloud es muy interesante. También nos permite la parte de workstation o la parte de server utilizar OneDrive para depositar los backups, ¿de acuerdo? De manera que, en principio, y esto de cara a usuarios que, por ejemplo, hoy por hoy sabemos que están en su casa trabajando y estamos perdiendo un poco esa gestión del backup que ellos están haciendo, o sea, quiero decir, del uso de su equipo, que estamos un poquito ciegos a lo que están haciendo y en el estado en el que se encuentran. Lo que sí que podemos es hacer una tarea en la que nuestro backup se lleve directamente al OneDrive que, por ejemplo, pueda tener el usuario, ¿de acuerdo? En la versión free existe, pero no hace copia de los datos, simplemente hace un backup del sistema operativo, ¿vale? Solamente del sistema operativo, no hace backup de los datos. Entonces, de cara a poder tener un backup de nuestros puestos de trabajo, me parece una de las soluciones más interesantes que puede haber. Es decir, un usuario que está ahora mismo con esta vorágine de los días que estamos viviendo, es decir, oye, me interesa que tú sigas haciendo una copia de seguridad, podemos programarla para que se haga directamente en un OneDrive. En un OneDrive ya me ocuparé yo de hacer un backup con Office, con BIM para Office 365, o ya veremos a ver, ¿no? Pero quiero decir, ya directamente ya estoy con un BIM teniendo esa posibilidad, ¿de acuerdo? O directamente, como os decía, a una cuenta de almacenamiento tipo Jet Storage, ¿vale? En las versiones de servidor, pues lógicamente es que nos permiten procesar tareas de disco en paralelo y nos permiten tener múltiples trabajos de backup. En la versión Workstation se limita un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, generalmente con una tarea de backup, con un solo, suele ser suficiente para los Workstation, ¿de acuerdo? Dentro de las opciones también para Workstation y para server teníamos la opción de Synthetic Full, es decir, de hacer un full sintético y que no sea siempre incremental, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues en la parte ya de server nos optimiza el backup con la opción del Change Block Tracking, ¿de acuerdo? En principio para servidores de misión crítica y cargas de trabajo severas, ¿de acuerdo? Luego, además, para la parte de servidores, la política de la retención puede estar basada también en puntos de restauración y no solamente en días, ¿de acuerdo? A veces es más interesante tener más que días puntos de restauración, sobre todo de cara, pues bueno, pues en el momento en que implementamos parches, que implementamos alguna mejora en un momento dado que queramos echar marcha atrás de una manera más eficiente, bueno, pues ahí nos interesa tal vez que esa política de retención sea por puntos y no por días. De manera que yo me creo un punto de restauración, me hago una copia justo antes de implementar el parche, lo que yo tenga que realizar, y directamente lo que hago es, si tengo que echar marcha atrás, si tengo que recuperar el backup, lo recupero de ese punto, no del backup del día anterior, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, pues también que la ventana de tiempo es ajustable para las opciones de servidor, para las opciones Workstation y para server, pues bueno, pues tenemos una API donde, bueno, pues podemos ayudarnos a través de las líneas de comandos y podemos, y sobre todo sí que hay una opción, esto tal vez más pensado para ISPs, es decir, para que os hagáis una idea, en principio, pues a través de EFOR, por poneros un ejemplo, lo que os podemos ofrecer es un repositorio en nuestro CPD,
de tal manera que a través de nuestra propia infraestructura de BIM, lo que podemos hacer es que hagáis copia de seguridad de estos agentes de vuestros equipos, ¿de acuerdo? Y gestionaros nosotros directamente esta copia de seguridad. Esto, quiero decir, se puede llevar a una máquina web en Azure o también se puede llevar, como os decía, o nosotros mismos podemos ofrecer un sitio donde vosotros queréis que los backups de vuestros usuarios puedan ser manejados desde una propia infraestructura de BIM. Ahí ya depende, pues eso, de los anchos de banda que tengáis, etcétera. Pues bueno, pues para líneas igual que no tienen unos grandes anchos de banda, pues igual no todo el mundo puede permitirse poner macrolanes con 600 gigas, con un tera de ancho de banda, o con un giga de ancho de banda, perdón, un tera, por Dios, con un giga de ancho de banda. Quiero decir, aquí estamos hablando de situaciones, pues bueno, pues donde necesitéis que ese trabajo sea externalizado, ¿de acuerdo? Esto como aporte adicional. Y lo que hablábamos, soporte de sistemas operativos, que estos probablemente, pues fíjate, para soluciones un poco legacy, un poco ya antiguas, que igual ya no deberían de estar porque no tienen soporte, pero seguimos teniendo mucho Windows Server 2008, 2008 R2 por ahí danzando. Bueno, igual ya tendríamos que pensar en darle una pensada, ir migrando a 2016 o 2019. Y por otro lado, la parte de soporte técnico, que lógicamente la parte de los agentes free, pues bueno, pues es un soporte parcial, quiero decir, es un soporte que se le suele dar en entorno community, ¿vale? No directamente por BIM. Y sí que lógicamente la parte de Workstation o la parte de server ya tiene aquí un calado importante y ya estáis completamente soportados en 24/7, 365 días de soporte directamente con BIM. Que, como os comentaba, ¿qué nos ofrece BIM? Pues entonces, en BIM yo directamente puedo tener una serie de una infraestructura física. Como veis, yo aquí tengo un BIM Agent desplegado, ¿de acuerdo? Este BIM Agent es un servidor que ahora os enseñaré. En principio, lo tengo como unmanaged, de manera que yo en un momento dado lo puedo mover a un nuevo grupo de protección, ¿vale? Aquí tendría un grupo de protección. A este grupo de protección yo lo que hago es aplicarle una serie de políticas de qué es lo que quiero, qué es lo que contiene, ¿de acuerdo? Si es un ordenador individual, si podrían ser servidores con Active Directory, perdón, objetos de Active Directory, el ordenador, el equipo en sí que yo quiero añadir, qué opciones de descubrimiento, más que nada porque si voy añadiendo servidores, pues bueno, pues que en este grupo de protección los vaya comprobando, ¿de acuerdo? Que me instale y me autoactualice el agente, ¿de acuerdo? Y con esto en principio yo podría ir agregando una serie de servidores que se iba a encargar de manejar la política de protección este BIM Backup, ¿vale? De esta manera que consigo, pues bueno, pues añadir, es que este servidor, perdóname, ya no existe, ¿vale? Podría ir añadiendo una serie de servidores que iban a tener un grupo de protección acorde a todas de la misma manera, ¿de acuerdo? Que necesito añadir grupos de protección adicionales porque quiero otro tipo de políticas, se podría hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? En principio, esto es lo que yo veo desde la parte de un servidor de BIM, y a partir de aquí yo lo que sí que puedo lógicamente es configurar mi trabajo de backup, ¿vale? Si es una workstation, si es un server, si es un cluster, si está manejado por agente o está manejado por backup server. Que no me acuerdo ahora la IP.
Como veis, puedo tener almacenadas las credenciales, el tipo de backup, si quiero que sea computadora completa, ¿vale? Incluido USB externos, el volumen, si vas a nivel de volumen, es a nivel de archivo, el destino, si es un storage local, si es una carpeta compartida, si es un repositorio de Veeam Backup, ¿de acuerdo? Si es un Veeam Cloud Connect Repository, es decir, si nosotros os estamos aportando una infraestructura para que podáis externalizar vuestros backups y disponer de un sitio adicional, ¿de acuerdo? Podríamos en principio también utilizar un Veeam Cloud Connect Repository, nombre de DNS o external IP address del backup server, ¿de acuerdo? El repositorio, pues podría ser un scale out backup que me hiciera la copia de seguridad y posteriormente me la migrará al cloud, ¿vale? Si yo quisiera habilitar un caché de backup para en casos de que el servidor que se está encargando de hacer la copia de seguridad no estuviera disponible, ese backup se fuera generando de manera local y ese procesado y posteriormente migrado, subido a este servidor de backup que antes no estaba disponible. Es decir, no perder la posibilidad de hacer backup porque el servidor que maneja no esté disponible, ¿de acuerdo? Si es un servidor que en principio lo que yo voy a añadir es un servidor de SQL, es un servidor de Exchange, si yo quiero ¿vale? Pues hacer un truncado de los logs, si es de Oracle, pues un poco lo mismo en los redo logs, el set point, qué credenciales tendría que poner, bueno, y si quiero añadir algún tipo de script posterior, ¿de acuerdo? Y luego, por último, pues bueno, la programación que yo quisiera generar, ¿de acuerdo? Y esto lo estoy manejando directamente desde nuestro propio servidor Veeam. Pero bueno, estamos hablando de que a mí lo que me interesa es, estamos hablando de la protección del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto me vais a perdonar, voy a trasladarme, voy a cambiar de máquina virtual, ¿de acuerdo? Esta máquina virtual que os paso a mostrar ahora es una máquina virtual que tiene ya corriendo Veeam Agent, ¿de acuerdo? Como podéis ver, bueno, pues es una máquina virtual que yo he creado, es un Windows 10, ¿de acuerdo? Tiene instalada la opción de la opción Workstation y donde yo me puedo generar un trabajo de backup. En estos momentos ya tengo uno, como os comentaba, no se puede, Veeam para Workstation puede tener uno o dependiendo de si vamos a hacer una migración a cloud, etcétera, podría tener un segundo backup. Pero en principio, como veis, lo que vamos a hacer va a ser un poco las opciones. Perdona. Y vamos a ver un poquito qué son primas hermanas de lo que acabamos de ver en el servidor ¿de acuerdo? Pero claro, estamos hablando que aquí a nivel de Workstation, de un equipo, de un puesto de usuario, puede que no tenga acceso directo a una infraestructura ya de Veeam, sino que, como os comentaba antes, me interesa, por ejemplo, hacer un backup sobre OneDrive, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos pasando por las opciones, veis que las opciones son las mismas, ordenador entero, o en volumen, a nivel de archivo, quiero que sea más granular, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de destino vamos a elegir? Volvemos al mismo, puede ser un disco duro local, una carpeta compartida, un repositorio de Veeam Backup, es decir, un servidor como el que acabamos de ver, un repositorio de Veeam, que nosotros como proveedores de Veeam os podemos ofrecer un sitio donde externalizar vuestros backups, ¿de acuerdo? O puede ser OneDrive, esta opción sí que nos salía en la otra opción, en la otra configuración que hemos visto. Desde OneDrive, yo tengo ya mi OneDrive aquí disponible. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, esto es el backup que yo subí ayer y la copia de seguridad que hice ayer. La hice ayer porque, lógicamente, hacerlo a día de hoy, pues bueno, pues son unos cuantos gigas y le puede costar un rato y nos voy a tener esperando mirando una pantalla, ¿no? Pero bueno, básicamente, elegí aquí
y metí las credenciales de mi OneDrive, ¿de acuerdo? Esto a vuestros usuarios lo único que hay que hacer es meter donde están puestas mis credenciales de OneDrive, meter las credenciales del usuario de OneDrive, ¿vale? Lo mismo, habilitar el backup el caché backup para en caso de que haya algún problema, ¿vale? Con el destino del backup poder hacerlo de manera local. Es decir, si OneDrive no estuviera disponible o hubiera algún tipo de problema, pues bueno, que no pudiera sincronizar, pues lo podríamos hacer desde aquí la caché. 3/4 de lo mismo, si tuviera algún tipo de aplicación de SQL, bueno, no es habitual tener un PC de un usuario, pues un SQL, pero sí que probablemente pueda haber algún SQL gratuito, ¿vale? Pues por algún producto de terceros. Se me ocurren miles que utilizan SQL para gestionar productos de CAD, etcétera, que muchas veces tienen sus propias bases de datos para poder funcionar, ¿de acuerdo? Y que necesitamos, pues bueno, hacer backup de ese SQL también, ¿no? Pues también tendríamos la opción, ¿de acuerdo? Y ya por último, pues bueno, pues la programación que quisiéramos añadir, ¿de acuerdo? Finalizaríamos y con esto sería suficiente. Si yo quisiera añadir un trabajo de backup al cloud, ¿vale? Sería la opción también, es como os comentaba, un repositorio de cloud, también podríamos solucionarlo desde aquí. Y por tanto, mantener esa información, ¿de acuerdo?, de manera centralizada y desde un solo repositorio poder comprobar que todos nuestros desktops están protegidos de manera conveniente para evitar, pues como comentábamos, el tema de un posible fallo, ¿de acuerdo? Quiero decir, es un vistazo sobre todas estas características de un poco que nos puedan más interesar sobre BIM para Office 365 y BIM para la protección de desktop y de servidores no virtualizados, ¿de acuerdo? O como comentaba igual, otro tipo de Linux, otros tipos de sistemas operativos que pueden estar virtualizados sobre plataformas que BIM no soporta, pero que nos puedan seguir interesando mantener BIM para ello. Y de esta manera, pues bueno, creo que hacemos un vistazo más o menos rápido de por qué necesito hacer mi backup para Office 365 y cómo me pueden ayudar un BIM de acuerdo en un desktop o en un servidor, ¿vale? Con respecto al tema de preguntas, veo aquí me comentaban, no veo alguna más, voy a intentar responder a ver, pero ya se nos va echando el tiempo un poco encima. De acuerdo. ¿Qué licencias se necesitan para BIM para la realización de copias de PCs de Windows o servidores Windows? ¿De acuerdo? Bueno, el tema del licenciamiento aquí algunas veces me pierdo un poco, si no, pero sí, voy a atreverme a contestar, ¿de acuerdo? Y si veo que he metido la pata, luego os pediré perdón humildemente y os mandaré un correo con la respuesta correcta, ¿vale? En principio, con BIM Backup and Replication, sabéis que bueno, BIM tiene ahora sus modalidades de licenciamiento universal, ¿vale? El BIM Universal License, ¿de acuerdo? Son sistemas que, bueno, que se pagan por instancia, ¿de acuerdo? Esa instancia puede ser una máquina física, puede ser una workstation o puede ser una máquina virtual, quiero decir, no hay una restricción sobre qué tipo de máquina tiene que ser. Dentro de ello, pues tenéis la versión BIM Starter que en principio permite, si no recuerdo mal, hasta 20 máquinas virtuales, o sea, perdón, hasta 20 instancias, es decir, podrían ser 5 máquinas virtuales,
10 puestos de trabajo y 5 servidores físicos, por poner un ejemplo, ¿vale? A partir de ahí tenéis también la versión, la Essentials, pero Universal License también, que este te admitiría hasta 50 instancias, ¿vale? Y ya por último, pues ya tendríamos que ir a la Universal License, pero sin los paquetes estos Essentials o Starter, ¿vale? No tienen limitación en cuanto a qué cantidad de servidores, máquinas virtuales, desktops que queramos proteger, ¿de acuerdo? En principio serían un poco los 3 paquetes. Si todavía compráis o todavía tenéis Veeam Backup en ediciones tradicionales, por decirlo de alguna manera, no en suscripción, sino en modo compra por socket, ¿de acuerdo? Creo recordar que son 2 instancias por socket, ¿de acuerdo? Creo que son 2 instancias por socket las que vienen con las ediciones de socket habitual, ¿vale? Las que hasta ahora eran más o menos las tradicionales, ¿de acuerdo? Sí que os diría que si estáis pensando más en el tema de instancias, en el tema de no solo la parte de máquinas virtuales, sino la protección de desktops, etcétera, etcétera, la opción que vais a tener que ir sí o sí va a ser a las ediciones por suscripción, ¿vale? A Veeam Universal License, Starter Edition o las versiones esenciales, ¿de acuerdo? Contar que la versión, por ejemplo, Essentials de Veeam en modo suscripción es full de características, ¿vale? Permite absolutamente todo, las mismas características que la Enterprise Plus, y la verdad es que el coste es muy interesante como para pensar en ir a ese tipo de edición, ¿vale? Y esto igual va más en línea a la pregunta, mínimo son 10, creo si no recuerdo, son 10 instancias las que hay que adquirir en cualquier edición, ¿vale? Y luego a partir de ahí el incremento es de 5 en 5, ¿de acuerdo? Si yo quiero proteger 18 máquinas virtuales, pues necesitaré comprar 20 instancias, ¿de acuerdo? Las 10 primeras que son obligatorias porque se contratan en un primer paquete de 10 y a partir de ahí podemos ir de 5 en 5, ¿de acuerdo? Luego no es tampoco excesivo. Yo creo que con esto, no sé si la pregunta ha quedado respondida y ya me dan las 8:30, perdón, las 8:30, las 10:30, me deja engañar por el horario del servidor. Bueno, lo dicho, y trataré de ir respondiendo el resto de preguntas a medida que vaya teniendo un momentito, ¿de acuerdo? Y nada, Eso es, gracias simplemente Jacobo. Como se nos ha quedado alguna pendiente, no os preocupéis que se nos quedan todas grabadas, así que Jacobo le intentará responder. vale. Y luego un último detalle, que esto ya os lo pido, ahora cuando finalicemos os va a salir una pequeñita encuesta, ¿de acuerdo? De verdad, son 3 preguntas. Si os podéis, por favor, si os podéis perder ese minutito en rellenarla para que luego mis compañeras pues bueno, pues vean si el webinar ha sido de interés, etcétera, y tengan un poquito esos datos, os lo agradecería muy mucho, ¿de acuerdo? Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí aguantando una hora de chapa. Yo llevo ya la garganta seca. Espero que os haya merecido la pena. Y cualquier duda, pues bueno, veo que hay mucha gente aquí inscrita que está en el webinar que tiene ya mi dirección de correo. Y si no, pues bueno, pues os la dejo aquí detrás, ¿de acuerdo? ¿Vale? jgil@efor.es para cualquier duda que podéis tener. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en siguientes webinars. Hasta Muchas luego. gracias a ti, Jacobo. Un saludo a todos. Gracias.